Episodio 16 de Hora Emprendedora y hoy tengo el gusto de estar acompañado por Iván Kurani, que es un emprendedor en diferentes, diría en diferentes negocios, porque ya yo creo que en la firma de arquitectura, que es un negocio que tienes activamente, ya tú eres un empresario, pudieras estar también involucrado como arquitecto, en el restaurante eres socio, o sea que estás en una figura más de empresario y en Tribu estás más como un emprendedor arrancando y haciendo la gestión. Me parece una entrevista súper interesante desde antes porque creo que mezclas tres tipos de emprendimientos distintos. Correcto. Uno, como freelancer, digamos que a partir de servicios tú puedes generar valor sin mucha inversión. Luego, en un restaurante que ya es más intenso en el tema de capital e inversión. Y luego en el tercero, algo tecnológico. Entonces tiene como una mezcla súper interesante y me va a gustar mucho lo que va a salir de acá porque son pocas personas las que se atreven a hacer las tres cosas. Sí, de acuerdo. Y hay una razón para eso. Entonces, si quieres hablemos de tu inicio como emprendedor, o sea, desde qué estudiaste, qué te llevó a esa idea de abrir en primer lugar tu oficina de arquitectura. Sí, bueno, yo vengo de una familia bien orientada al tema del arte. Mi papá es arquitecto, mi tío es arquitecto, mi hermano es arquitecto, entonces yo no quería estudiar arquitectura. En último momento me iba más por como un tema de diseño gráfico o algo así y obviamente mi papá hizo de las suyas y casi que me obligó a estudiar arquitectura. Me inscribí sin mucha esperanza y durante la carrera la empecé a amar. Una de las cosas que me preocupaba era el tema de si ya toda mi familia es arquitecto, como que voy a competir con ellos y bueno, entendí rápidamente que no es así y que dentro de cada carrera hay un mundo de cosas y de vertientes por las cuales puedes desarrollarte, ¿no? Entonces, mi primer emprendimiento, por así decirlo, fue obviamente poner mi taller de arquitectura hace buenos años atrás. Estaba en la universidad todavía, de hecho. Y la verdad es que yo entendí a la arquitectura como una manera de canalizar mis ganas de ver las cosas materializarse. Tienes una idea, luego la ejecutas, la ves crecer, desarrollarse y demás. Y debido a la arquitectura, casi que mis propios clientes me fueron pidiendo que les diera otros servicios. En el caso de, ¿por qué no me lo construyes tú? Bueno, porque no sé nada de construcción, pero construímelo tú, yo confío en ti, tú lo diseñaste, tú eres el único que puede tener la visión clara. Y bueno, casi que el mercado me obligó a hacerlo y entonces abrimos una vertiente de la oficina de arquitectura que era una constructora interna, solo para proyectos nuestros y más que todo de interiores. Al entrar en el mundo de la construcción, pues ya es otro tema, ¿no? Eso es planillas, los temas legales, laborales, se intensifican muchísimo más que con una oficina de arquitectura que básicamente es un servicio como más, diría yo, más noble, más clean, más de oficina que la construcción, ¿no? Ahí empiezas a ver con que el constructor te está buscando porque te quiere quitar, regañar o no quiero decir la palabra sucia porque ya me dijiste que no puedo, pero te quiere exigir cosas. Entonces te ves como enfrentado a otra realidad, pues, otra parte de los negocios. Y así entramos luego en la idea, ¿sabes qué? Ya sé diseñar, ya sé construir, ¿qué tal si hago mis propios proyectos? Y nos fuimos para una urbanización en el interior, compramos unos lotes y empezamos a desarrollar casas para venderlas nosotros mismos. Que es otra experiencia, porque como arquitecto siempre usabas de excusa, ¿sabes qué? Es que el propietario no me deja hacer esto o no está dispuesto a pagar, pero acá ya la decisión era tuya. Y empecé a entender el otro lado. El, ¿sabes qué? No voy a hacer esto porque vale mucha plata y no vale la pena. Y a tomar decisiones desde el punto de vista de dueño, lo cual obviamente me ayudó un mundo después en mi relación con los clientes, ¿no? Ujú. Y digamos, si nos vamos a ese primer negocio que tú sacaste, era una oficina de diseño. Sí, era una oficina de diseño que luego fue como abriendo ramas en puras actividades afines. Por ejemplo, la constructora, luego pusimos un taller de ebanistería, luego pusimos una mueblería y en cada una de esas ramas pues fuimos aprendiendo como distintas enseñanzas de lo que es ser empresario y cómo cada tipo de negocio o cada oportunidad requiere distintos tipos de, no sé, de capitales, de personas, de recursos humanos y definitivamente te vas haciendo como más sabio a la hora de tomar las decisiones en qué te metes y en qué no te metes. ¿Cuál es tu opinión de esa frase, zapatero a sus zapatos? 100% real. O sea, 100% real. De verdad que... Pero ojo,
ojo, está bien, zapatero a su zapato, pero tú como zapatero, si entiendes el negocio de una zapatería, puedes hacer todo tipo de negocios. Porque para mí, esto va a sonar horrible, pero todos los negocios son iguales. O sea, yo puedo hoy vender ropa interior femenina sin yo saber nada de ropa interior femenina, pero me busco a alguien que sea un experto en ropa interior femenina. Entonces, sí se puede. Tienes que buscar al zapatero para la zapatería, al costurero para la sastrería y así. O sea, sí tienes que tener en la organización el que sabe del tema. Ejemplo, cuando nosotros en el 2010, increíble ya hablar de estos tiempos, decidimos meternos y abrir un restaurante, fue precisamente porque el segmento en el que nos movíamos, digamos, construcción, arquitectura y general, cayó. Y como todos nuestros negocios estaban metidos en el mismo rubro, se nos cayeron todas nuestras fuentes de ingresos a la vez. Y dijimos, tú crees que estás diversificado, pero no estás diversificado porque todos dependen de un mismo sector. Entonces, vamos a meternos en algo que no tenga nada que ver. Y así de loca fue la decisión. O sea, ninguno de nosotros sabía nada de restaurantes. Simplemente era otra industria, otro segmento. Pero ¿qué hicimos? Obviamente buscamos a la mamá de mi socio, que sí es una repostera, e invertimos en que ella nos ayudara en todo el tema de armar el restaurante y buscamos a gente que sabía mucho del tema. Pero al final, administrar la constructora, la mueblería o el restaurante viene a ser usa los mismos principios. Y básicamente, al final, si tengo que resumirlo en algo, sería procesos. Si tú eres una persona que se encarga de definir procesos para todas las situaciones imaginables, tú ni siquiera tienes que estar ahí. De hecho, cuando pusimos el restaurante, una de las condiciones que mi socio y yo nos pusimos es: no vamos a ser los dueños del restaurante old school que están en la caja 24 horas al día. Sabíamos que eso tiene un costo. No estar tiene un costo. Obviamente tu administración va a ser mucho más pesada, pero tienes vida para desarrollar otras cosas, que es lo que a ambos nos interesaba, ¿no? Me parece súper interesante y tenemos tantas cosas de que hablar solo de eso que dijiste que me explota la cabeza, pero digamos, asesorarte por expertos. Zapatero a sus zapatos es, mira, si sabes hacer algo, sigue haciendo eso. Yo creo que tiene también su significado y creo que parte del significado es que si tú entras a un sitio que no sabes qué es lo que estás haciendo, pues los riesgos de equivocarte están ahí. Y también si tú ya sabes hacer algo, hay un costo de oportunidad si tú vas a ir por una nueva unidad de negocio. Entonces, quisiera saber cómo era tu proceso mental, digamos, cuando tú tenías el estudio, la oficina de diseño, para tú decir, también quiero agarrar este pedazo. O sea, porque ahí estaba la oportunidad, ok, consigo más clientes de diseño y me especializo en diseño, o aprovecho lo que estos clientes tienen, que hay una oportunidad que creo que puedo explotar. Y, o sea, ¿cómo tomas esa decisión si o sigo haciendo lo que estoy haciendo y le apuesto el doble o le apuesto a algo distinto? ¿Cómo tomas esa decisión? Claro. Bueno, nosotros, como veíamos todo el negocio de la arquitectura en sí, habíamos identificado que como arquitecto tú tienes poder sobre muchas de las decisiones que se toman en un proyecto. Entonces, no aprovechar esa oportunidad era desperdiciar muchos negocios. ¿Por qué digo esto? Muchas veces el propietario o el promotor lo que quiere es que le resuelvan el problema. A él no le interesa si tú lo haces con X compañía o Y compañía. Si está en el presupuesto y le hacen o le resuelven el problema correctamente, él está más que feliz. Entonces, en ese sentido, cuando tú salías a buscar los proveedores y muchas veces te quedaban mal, eras tú el responsable de un tercero del cual no estabas recibiendo nada, pero igual la responsabilidad era tuya por haberlo recomendado o conseguido. Entonces ya sabes que si de todas maneras la responsabilidad va a ser nuestra, ¿por qué no garantizamos que quede bien? Ni siquiera era tanto de vamos a hacer muchísima plata con esto, sino, ¿sabes qué? Si ya no estamos llevando la culpa, también llevémonos la gloria. Entonces, y aprovechar obviamente las oportunidades de negocio que habían ahí. Y ahí habían, como te dije, varias ramas. Está el tema de la construcción, propiamente dicho, completa, obra gris, etcétera. Pero también está el tema de acabados, luego está el tema de ebanistería, luego está el tema, en el caso de nosotros, de mobiliario, porque había muchos proyectos llave en mano, donde el cliente no quería ir a comprar nada. Quería que apareciera su sala, que apareciera su comedor y simplemente era yo el que lo tenía que escoger de todas formas. Entonces,
así fue como lo vimos, como que sabes que ya lo estamos haciendo indirectamente, ¿por qué no hacerlo directamente, ¿no? ¿Y cómo desarrollaste ese know-how? ¿Fue un tema que buscaste a alguien que sabía del tema? ¿O aprendiste a los golpes? ¿O una mezcla de las dos anteriores? Es una mezcla de las dos. En cada uno de los negocios, pues siempre hemos buscado a alguien que sabe bastante del tema. Si nos vamos a meter en el restaurante, pues buscamos a alguien que sabía del tema. En la constructora, alguien que sabía. En el taller, alguien que sabía. La mueblería, alguien que sabía. Pero de todas maneras te llevas golpes. Porque es curioso, y esto es lo increíble, ¿no? La manera como se hacen las cosas actualmente, inclusive por compañías enormes, muchas veces está mal. Entonces, la primera vez que nosotros nos metimos en un restaurante no fue porque se me había olvidado. Nosotros invertimos en un amigo que tenía que ver con un restaurante, pero solo como inversionista. No veíamos nada de la parte operacional. Simplemente dijimos, invertimos tanto, queremos ver tanto en tanto tiempo. Pero cuando esos retornos no se empezaron a dar de la manera que supuestamente iban a venir, nos metimos un poquito y nos dimos cuenta que todo se estaba haciendo mal. Y era una cadena de restaurantes en ese entonces bastante exitosa. Yo dije, wow, nosotros podemos hacer esto mejor. Y eso como que nos quedó ahí para cuando después tomamos la decisión más adelante de meternos en el mundo de los restaurantes. Pero inclusive al día de hoy, yo tengo proveedores gigantescos, por ejemplo en Brava, en lo de los restaurantes, y a veces no saben cuánto les debo. Y yo me quedo pensando, wow, tú debes tener un departamento de contabilidad enorme y todo eso, y tú como compañía no sabes ni cuánto yo te debo. Entonces me doy cuenta que hay muchas cosas que se hacen mal y está institucionalizado así. Entonces tú puedes cambiar las cosas. Entonces sí entramos dejándonos guiar por alguien que sabe, pero siempre con la mente de, ¿se puede hacer esto mejor? ¿Se puede hacer diferente? Y entonces crear nosotros nuestros propios procesos. ¿Qué le dirías tú a una persona que dice, yo quiero arrancar, pero yo no quiero buscar a nadie que sepa porque yo me la sé? No, es una terrible manera de hacerlo. Porque sí, va a llegar a las soluciones, pero probablemente le va a tomar más tiempo y más plata. Sí, porque ese tema de la educación yo creo que es otro tema que a veces no valoramos, ¿no? O sea, pensamos que, bueno, yo abro mi negocio y aprendo a los golpes, pero ¿cuántos golpes, no? Sí, sí, sí. ¿Y a qué costo, no? Y en los últimos años se ha visto más que eso, como que la gente tratando de quitarle valor al tema de la educación tradicional, por así decirlo, y valorar un poquito más el streetwise, ¿no? Que me meto y lo emprendí y esto vale más porque es la realidad. Y de nuevo, por supuesto que sí hay muchas cosas que se aprenden así, pero necesitas tener a alguien que conozca el tema y bastante. Ok, así que una inversión, asesorarte por experto es algo que te va a dar el retorno. O sea, si vas a abrir un negocio, te va a dar un retorno, le vas a ver, o sea, el potencial de ingresos se va a ver impactado por tu capacidad de poder quizá ser un poquito más humilde y escuchar de una persona que tiene experiencia. Sí, por supuesto. Ok, perfecto. Entonces, con la oficina de arquitectura yo creo que estamos más que listos. Ahora quiero hablar sobre algo que las personas que nos escuchen posiblemente conocen, quizá han incluso comido ahí, y es la pizzería. Entonces, cuéntanos la historia de la pizzería. Ya me dijiste que nace de tú querer diversificar. De verdad diversificar, porque yo creía que estaba diversificado. Claro, pero todo en el mismo segmento Sí. construcción. En construcción se cae todo, la arquitectura, interiores, ebanistería, todo. Entonces, claro, ¿por qué restaurantes? Ya me dijiste que tenías el tema de la inversión en un restaurante, Sí. te fue mal. ¿Cómo agarraste como que la confianza de que esta vez sí lo voy a hacer bien? Claro, al ver todas las cosas que se hacían mal, dijimos, la verdad es que esto, si se hubiese administrado bien, daría mucho dinero. Este negocio está fracasando por razones administrativas, no porque el mercado no le guste el producto, no porque no haya la oportunidad, sino simplemente lo están llevando mal. Entonces, creo que la experiencia de administrar la constructora, que es un negocio tan difícil, nos hizo como prepararnos para todas las otras cosas en las que nos íbamos a meter. Entonces, cuando cae todo a la vez y estamos buscando algo en qué meternos totalmente distinto, creo que quizás en el subconsciente seguía esa idea que habíamos tenido de que si un restaurante se llevaba bien, pues podía funcionar bastante bien. Ahora, hay que entender, hace 10 años atrás en Panamá el tema de restaurantes era muy, muy, muy diferente a hoy.
O sea, la explosión que hubo en cantidad de restaurantes en Panamá es exponencial. O sea, en ese momento creo que habían 100 y pico restaurantes en la ciudad activos, y hoy hay más de 3.000. No sé ahorita mismo las últimas cifras con todo lo que ha pasado, pero, o sea, creció, no sé, una locura. Entonces, era un súper buen negocio. Todos lo conocemos. O sea, Napoli, Jimmy, habían como 6 o 7 restaurantes famosos en Panamá y ya. El resto ya estaba en otra categoría. Entonces, esos emprendedores o esos empresarios hicieron mucho riqueza con un restaurante. Entonces, cuando nosotros entramos, era como una transición, ¿no? Todavía era un súper negocio, hoy es un negocio muchísimo más competitivo. Eh, Cuando decidimos arrancar con Brava, eh, mi socio acababa de viajar a Argentina. Y Argentina, para los que han ido allá, tiene como una cultura italiana ahí bien metida. Entonces, pero lo cool es que ellos no tratan de hacer comida italiana. Ellos ya como que les dieron su touch sureño, con sus ingredientes, con sus procesos. Entonces ha surgido una cocina bien cool, o para nosotros bien interesante. Pues entonces, cuando nosotros decidimos abrir el restaurante, nosotros somos literalmente adictos a la pizza. O sea, en la oficina de arquitectura comíamos pizza todas las semanas, por lo menos 2 veces, sin exagerar. Entonces, para nosotros fue como bien lógico, era algo que amábamos, habíamos visto un mundo donde se estaban haciendo las cosas un poquito diferentes, interesantes a lo que había en Panamá, donde los restaurantes italianos eran propiamente restaurante italiano, con las mesitas de cuadros rojos y blancos, el cuadro de la torre de Pisa y demás, y la musiquita italiana de fondo, y acá vimos otras cosas. Entonces nos encantó la idea de poder hacer una pizzería. Ojo, nunca dijimos restaurante italiano. De hecho, en nuestro brand book ponemos que nunca se haga una referencia a un tema italiano, porque queríamos tener libertad también de hacer lo que nos daba la gana. Si quería hacer una pizza mañana, no sé, de chicharrón, poder hacerlo. Entonces empezamos a crear en 3 meses todo lo que es Brava. Me hablo de menú, imagen corporativa, buscar local, buscar la plata y hacerlo todo. Lo hicimos en 3 meses de la A a la Z, lo cual hoy lo veo como una locura, pero en ese momento pues funcionó. El primer Brava que abrimos era en el Decápolis, en planta baja. Y una de las primeras cosas que creo que fue una decisión importante fue que tratamos de darle conceptualmente algo más al restaurante. Ok, sí, a todos nos gusta salir, pasarla bien, pero que nos aporte algo más. Y entonces, como estoy muy de cerca con el tema artístico, pues decidí que aprovechar esta plataforma de restaurante para tener como un lugar de apoyo a los artistas nacionales. Entonces ahí decidimos invertir en una serie de proyectores para hacer una gran imagen dentro del restaurante, lo cual hoy suena súper común, pero en ese momento era una locura. Eso no era ni pensado, me costó una locura de plata hacerlo. Y mis socios estaban un poco reacios, como que, ¿sabes qué? Tenemos la plata contada y te vas a gastar, no sé, 15% del presupuesto en un poco de proyectores. Sonaba súper raro, pero creo que marcó una gran diferencia en lo que iba a ser nuestro camino dentro de ese emprendimiento. Ujú. Me parece bien interesante que tú dices que la constructora fue como una escuelita para ti, Sí, porque eso tiene un nivel de complejidad. Entonces, cuando tú estás acostumbrado a manejar un negocio con cierto nivel de complejidad y tú ves otro negocio, tú dices, bueno, al final son dólares, esto es lo que ingresa, estos son los honorarios, esto se le paga a no sé quién, esto no sé quién. Entonces, en la parte financiera, o sea, los números son números y es lo mismo. Entonces, en vez de tener, bueno, al constructor, al ebanista, al no sé quién, entonces ahora es el cocinero. Entonces, esa escuelita veo que tiene un montón de valor. Posiblemente, si no hubieras tenido nada de eso en 3 meses, pues está complicado, ¿no? correcto. Pero qué interesante eso. Y esto también habla de por qué muchos emprendedores son exitosos después. No al inicio que no la pegan. Sí, Es que hay unas bases de know-how, de negocio, operativo, financiero, de cobros, mejores prácticas, procesos, que se va edificando a lo largo de tu carrera. así es. Entonces, si tú tuvieras que decir 3 cosas clave que hicieron que Brava Pizza fuera exitosa en el momento en el que lo abriste, ¿qué dirías?
Lo primero, pues, tener ganas de hacer algo más, o sea, dar un poquito más, innovar, por así decirlo, que fue en ese momento lo que hablamos, ¿no? El tema de las proyecciones y darle un sentido como de plataforma de apoyo a artistas, porque cuando alguien está creando un restaurante no suele estar pensando en qué otro sentido más darle. Es, quiero tener una buena comida y un buen ambiente y que esté bonito. Hasta ahí llega la gente cuando va a abrir ese tipo de negocio. Nosotros fuimos un poquito más. Eso aplica para cualquier cosa que quieras abrir. Entonces, esa sería la primera. La segunda, no diría que por ser perezoso, sino por no querer estar amarrado al negocio, eso nos hizo pensar en procesos, en controles. Y eso probó ser la mejor manera de abordar cualquier negocio más adelante. Si yo no estoy aquí, se para el negocio. Si yo no estoy aquí, si algo se descontrola, entonces estás haciéndolo mal. Todo mundo tiene que ser dispensable en una organización. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, que hay un solo contador en un negocio, yo digo, ¿qué pasa cuando él se va de vacaciones? ¿Qué pasa si se enferma? No, que él trabaja como un animal, nunca se va, no importa, tiene que haber una redundancia, tiene que haber alguien con acceso a esa información. Y eso aplica, de nuevo, para todos los puestos. Nadie, ni siquiera el dueño o el CEO de una empresa tiene que ser indispensable, porque entonces está mal organizado. La rueda tiene que funcionar si ese CEO se enferma, si ese CEO se muda de Panamá, porque esas cosas pasan, pasan todo el tiempo. Entonces, si tú te enfocas en crear procesos y controles, el negocio cobra vida. Yo de hecho los llamo hijos, porque de verdad que son peladitos que de repente en la adolescencia se te rebelan y no te quieren ni ver ni nada, y luego van creciendo. Y por ejemplo, con Brava, yo al principio, yo siempre he sido, y mi esposa no me va a dejar mentir, yo siempre he sido nocturno, a mí me gusta rumbear y demás. Y cuando nosotros abrimos Brava, yo tenía la idea que a cierta hora se iba a convertir como un bar. Y lo intenté, al principio lo hice. Al día siguiente estaban todos mis saloneros muertos de sueño. Fue un desastre, pero era lo que yo quería. Esa era mi visión, porque en Europa había ido a muchos lugares que lo hacían y decía, qué cool que puedes facturar hasta cierta hora como restaurante y luego toda la madrugada como bar. Es un bingo. Mismo alquiler, doble facturación. Pero Brava fue tomando su propio camino y se fue convirtiendo en un restaurante familiar. Y yo sin querer, por tener ciertas ideas, o, por ejemplo el parque de juegos de niños, que cuando íbamos para Costa del Este hicimos como un pequeño análisis del mercado y dijimos, puras familias jóvenes. Pero si tú eres un joven y tienes un bebé, cool, pero no quieres ir a Chuck E. Cheese todo el tiempo. Tú también quieres un lugar donde tú como adulto la pases bien, pero al mismo tiempo estar con tus hijos. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Vamos a poner un parque de juegos de niños, que en ese momento era de nuevo súper atípico, solo lo tenían los fast food. Y con los metros cuadrados de Panamá, de verdad que sacrificar un espacio para hacer un parquecito de juegos parecía medio que una locura. No puedo decir el éxito que eso fue. O sea, eso fue un antes y un después. De hecho, estábamos viendo cómo lo metíamos en todos y ya en algunos de los locales ya no se podía. Nos dimos cuenta que la gente estaba urgida de una solución de este tipo. Pero de nuevo, el negocio fue caminando hacia donde quería o necesitaba, independientemente de que yo como dueño había pensado otra cosa. Pero tienes que tener, como la palabra que usaste en algún momento es cool, la humildad intelectual, porque a veces la gente confunde lo que es humildad, de decir, ¿sabes qué? Yo no es lo que yo quiera, es lo que el negocio necesite. Y así mismo es la plata. Yo hay veces, en algún momento de la vida, que yo no tenía para pagar, no sé, mi alquiler, pero la cuenta del negocio estaba llena de plata. Y hay gente que no puede entender eso. Oye, sácate de ahí, lo pagas el mes que viene o de tus utilidades. No, esa plata no es mía, esa plata es del negocio. Yo tengo que ver qué hago. Si no pude resolver con lo que me tocó, pues es intocable, no se toca. Y esa rigidez con el manejo de la plata es muy importante. Y ahí voy a aterrizar, ya di todo el círculo al tercer punto, que sería escoger muy bien a tus socios. Las sociedades, cada vez que un amigo va a hacer un negocio, casi siempre me busca porque sabe que yo he tenido todo tipo de sociedades y con todo tipo de negocios. Lo primero que le digo es, ¿vas a hacerlo con tu hermano? ¿O vas a hacer con tu hermano? Perdón, o con tu amigo. Tienes que estar
muy dispuesto a hablar de qué pasa si tú te quieres salir, qué pasa si yo te quiero sacar, qué pasa si tú no estás trabajando tanto como yo, qué pasa si tú no estás rindiendo lo que el negocio necesita. Nadie quiere hablar de eso y no definirlo hace que pierdas a un hermano o pierdas a un amigo más adelante. Entonces, la gente cree que los contratos son para cuando todo va mal y es al revés, los contratos es para que todo vaya bien. Entonces, inclusive en las relaciones personales, yo siempre hablo de qué pasa en el peor escenario. Hay que hablar del peor escenario y hay que hablar de plata sin pena a ofender, porque la gente dice, ¿cómo vas a pensar que yo te voy a hacer eso? No estoy pensándolo, que tenemos que definir qué pasa si se da esa situación y que esté definido de los dos lados. Y eso da una tranquilidad increíble, porque cuando llega el momento en el que, por ejemplo, yo no estoy haciendo lo que se supone que me comprometí que tenía que hacer, no hay nada que hablar. Eso ya está definido desde el principio y yo lo acordé. Entonces ya yo no me puedo molestar contigo porque tú ejecutes o me saques, porque yo sé que es mi culpa. Y cambia la dinámica. Entonces, escoger un socio es increíblemente importante. Lo digo porque yo he tenido, no sé, 15 sociedades de todo tipo. El socio que tiene la plata, el socio que es el que sabe y lo trabaja, el socio que solo tiene las conexiones o los contactos, el grupo de amigos, todas las sociedades que se pueden imaginar, yo las he tenido. Y hay pocas con las que he podido tener éxito. Y una de ellas es con la que tengo la oficina de arquitectura, Brava y demás. Y no es casualidad, nos conocemos de la universidad y no nos llevamos bien. O sea, nosotros no nos caíamos bien. Yo lo odiaba y él me odiaba, que es Martín. Él decía que lo odiaba. Yo tenía el pelo largo en ese tiempo, que yo siempre llegaba tarde con el pelo mojado. Y eso a él le molestaba, pues. Y a mí me molestaba que él era demasiado amable con los profesores y me parecía como un lambón. Entonces, pero era súper responsable cuando era la hora de entregar los proyectos. Y yo era súper responsable cuando era la hora de entregar los proyectos. Entonces, cuando era la hora de escoger con quién tenías que trabajar estos proyectos de arquitectura que te toman un mes trasnochando, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Este tipo no me cae bien, pero es con el único con el que sé que voy a trabajar bien. Y esa ha sido la sociedad que funcionó. O sea, no nos unió una afinidad de amistad ni nada de eso. Nos unió que yo lo respetaba a él en lo que hacía y él me respetaba a mí en lo que hacía. Y así empezamos a trabajar y cada uno aportó distintas cosas y nos hemos ido trabajando toda la distancia porque tenemos la misma ética de trabajo. Él sabe que yo no tengo ningún problema con que no toquemos la plata de un negocio y viceversa, ¿no? Me gusta eso muchísimo y es una de las cosas que sí, es como tabú también. Yo creo que en otros países existe una cultura de pensar bien bottom line. Acá en Latinoamérica somos súper amiguistas, súper familiares, entonces somos a veces personas que castigamos el negocio por esas relaciones. Y a veces eso está cool. O sea, es de que, ay, ¿cómo vas a perder un hermano? Primero pierde un negocio con un hermano. Pero, ¿por qué llegar a eso, no? Sí. O sea, y es un tema que yo he hablado con Andrea. Y nuestro negocio es interesante porque nosotros tenemos sus productos, mis productos y nuestros productos. Sí. Y las proporciones que acordamos varían en el tiempo. Hemos tenido diferentes negociaciones de splits porque cada quien aporta ciertas cosas y la idea es que sea equitativo, que sea justo. Pero claro, no son conversaciones cómodas. O sea, son conversaciones que te ella dice, pero yo estoy trabajando. Y yo dije, pero yo no sé qué. Y entonces, esas son conversaciones que crean algo de fricción. Pero una vez las tienes, ya. O sea, sigue y es para el bien del negocio. Entonces, ese tipo de conversaciones, o sea, ¿cuál dirías tú que es la consecuencia de no tenerlas? ¿Las has no tenido alguna vez? ¿Qué ha pasado? Más que todo, conozco gente que no la ha tenido y he visto lo que les ha pasado. He visto dos de mis grandes amigos no se hablan al sol de hoy y cuando iban a poner el negocio en conjunto, se parece a lo que me acabas de comentar, cada uno tenía unos productos distintos y uno empezó a hacer mucho más plata que el otro. Inmediatamente este quiso cambiar las condiciones porque veía a su socio crecer y él se estaba estancando. Y ahí vamos a lo que yo digo. No todo mundo tiene una relación con el dinero tranquila. Y yo he visto que hay gente que el dinero la vuelve loca. O sea, en mi caso,
yo siempre lo he visto como un medio para la libertad, más que como un fin. Yo veo que hay gente que la plata lo es todo y esa es la gente que luego reacciona mal en una situación. Entonces, si yo tengo un socio y él empieza a ir mejor porque su producto se vende más, por ejemplo, yo estoy súper tranquilo y súper chill y estoy feliz y me encanta porque le va bien a mi socio. Porque a mí la plata no es lo que me está moviendo. A mí me está moviendo tener una idea, hacerla crecer y llevarla al máximo posible. Si en algún momento ese máximo posible es que yo me salga y yo venda y que siga creciendo, lo hago feliz. Porque a mí lo que me importa es ver. Pero yo entiendo que no todo el mundo es así, ni tiene por qué ser así. Pero cuando tú escoges un socio, muchas veces lo haces sin haber visto cómo él se comporta frente al dinero. Y el otro día vi una frase que es que, ¿sabes? Todo el mundo dice, el dinero cambia a la gente. Y alguien me dijo que no cambia a la gente, sino que demuestra cómo en verdad son o cómo en verdad piensan. Entonces dije, wow, es un poco triste, pero sí, la plata saca lo peor de las personas, ¿no? Entonces, si tú no has tenido, como cuando viajas con alguien, tú te puedes llevar súper bien con alguien, pero viaja con alguien y ahí pones a esa prueba, esa amistad a prueba. Y lo viví. Yo tengo una amiga con la que nunca he discutido, ni una sola vez en mi vida. Nada más hicimos hacer un road trip por Europa y ella sabe quién es. Es más, la voy a tirar al agua, Pili. Peleamos a muerte. Se iba a regresar a Panamá. ¿Por qué? Porque es distinto estar cada uno en Panamá, entonces, a tener que compartir decisiones, a tener que, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder ir a ver ese museo que yo mataba por ir a ver, porque todos los días se está haciendo lo que yo quiero y tengo que ser justo, también tengo que hacer lo que los demás quieren. Pero en una relación normal de amistad en Panamá, nunca llegas a esa situación. Es lo mismo con plata. Por eso digo que la sociedad, wow, si se lo pueden pensar 1000 veces, si lo pueden definir y tener la conversación. Yo pienso que si no tienes esa conversación, es 99.99% seguro que va a terminar mal. Wow. Y yo estaría de acuerdo. Ahora, si quisiéramos dar consejos para una buena sociedad, antes de saltar a eso, quiero hacer una pequeña anécdota. Yo, con el paso del tiempo, habiendo tenido estas sociedades, no digamos que fallidas, todas me han dejado algo, pero no son sociedades que viven en el tiempo, que perduran en el tiempo, algunas por motivos de mercado, otras por motivos de relación, otras por diferencias de opinión, muchas cosas. He ido aprendiendo que a veces es mejor coquetear un poco, ¿no? O sea, vamos a abrir un negocio, con calma. Vamos a hacer una alianza estratégica. Yo te mando clientes, tú me mandas clientes, vamos a ver cómo va eso. Ahí luego íbamos a hacer un proyectito juntos y vamos a hacer. Si funciona todo perfectamente, entonces podemos hablar de una sociedad. Pero hay algunas personas que dicen, Iván, vamos a abrir una sociedad de 50-50, vamos al banco más cercano o no sé, a la organización más cercana y agarramos las acciones y dividimos 50-50. Eso me parece una tontería. Yo creo que de manera informal se pueden hacer muchas cosas. Esa es mi opinión, ¿no? Para las personas que nos escuchan. Pero en tu opinión, que eres una persona más madura, con muchas más sociedades que yo, ¿cuáles serían algunas cosas que tú recomendarías a una persona antes de asociarse? Bueno, el carácter, conocer el carácter de la persona. Uno de verdad que hay intangibles que te hacen saber cómo la persona reacciona frente a las demás personas. Porque al final el tema de simplemente poder ponerte en el lugar del otro es vital. Y esto va a sonar loco, pero simplemente si trata bien al salonero que lo trata en el restaurante, te puede dar indicaciones, porque yo tengo súper amigos, hermanos míos desde que estábamos en la escuela, pero que ya yo sé cuáles son sus defectos como persona. Yo los quiero y los acepto así, pero ya yo sé, yo jamás pondría un negocio con él, o jamás me atrevería a confiarle esto, porque, de nuevo, el carácter de las personas es algo que ellos no van a poder evitar sacar, y la plata lo intensifica. Entonces, aun cuando sea tu súper amigo, o tu hermano, o tu tío, tú debes tener como la objetividad de ver cuáles son los defectos de su carácter o sus virtudes y saber, ¿esto va a funcionar en una sociedad o no? ¿Por qué? Porque simplemente que te lleves bien o que tengas muchos años de amistad no significa nada. Porque, de nuevo, esa amistad no ha sido puesta a prueba en determinadas circunstancias. Y eso es lo que hace un negocio. Los lleva a un nuevo campo de juegos. La gente se pierde amistades de 20 años por $50. Por $50, porque dice, no me parece justo. No, y punto. Yo he hecho lo contrario a lo que tú dijiste al principio. Yo me salí de una sociedad con un amigo porque yo le dije, si yo sigo en esta sociedad,
te voy a perder como amigo, quédate con todo. Y le di mis acciones, no quiero nada, y me salí, porque yo sabía hacia dónde estábamos yendo. Y en ese caso en particular fue una súper decisión. Somos amigos al sol de hoy. No lo seríamos. Estoy seguro que no lo pude ver a tiempo. ¿Y por qué fue? Fue por el tema, y casi todas las sociedades siempre terminan teniendo la raja por el mismo lugar, de que uno siente que el otro no está trabajando lo suficiente. Entonces, si le damos la vuelta a eso, una de las cosas más importantes es definir exactamente qué espera el uno del otro, pero no en palabras, por escrito. Tú tienes que hacer esto, te encargas de esto, esto, esto y yo de esto. ¿Qué pasa si yo no puedo? ¿Qué pasa si me voy de vacaciones? ¿Qué pasa si... Me explico, hablar de todas esas situaciones. ¿Qué pasa si yo quiero vender mi parte? Porque nadie piensa en eso. Tú y yo hicimos un negocio, pero tú mañana se lo quieres vender a un tercero que yo no conozco, que... ¿Me explico? O inclusive a alguien que no aguanto y tú se lo quieres vender, ¿qué pasa ahí? Entonces hay que definir, ¿sabes qué? Yo tengo la primera opción a compra. Todos esos escenarios, los escenarios locos, hay que planteárselos. Okay. En cuanto al tema de visión, algo ahí, o sea, tipo, yo quiero que Brava sea no sé qué, y el otro dice, no, yo quiero que sea no sé qué, y cada quien tiene una visión distinta del restaurante y de lo que significa el restaurante para ellos. O sea, ¿sería un aspecto importante o no? Mira, es importante por lo menos estar alineado al principio, pero lo cierto es que la visión, como te digo, salvo que tú la fuerces mucho, el negocio va a ir pivoteando y buscando su propio curso. Entonces muchas veces siento que la visión inicial pues, va a modificarse bastante en el tiempo, obviamente sin traicionar los conceptos o la esencia pura. Entonces yo no lo vería como tan importante. Más que todo es el carácter o el tipo de persona con el que te estás asociando y definir muy bien qué se espera de cada uno y los escenarios más bajos o más negativos, qué pasa. Si uno tiene todo eso bien definido, no debe haber problema porque conversando pues se puede llegar a conclusiones. Si está definido, por ejemplo, cómo se vota, pues también las decisiones se van a poder tomar sí o sí. Entonces yo creo en eso. Más que visión diría que son los otros dos factores más importantes. Iván, y una pregunta, pensando en lo que se aporta, en tus años de experiencia, ¿qué valoras tú más? ¿Dinero, know-how, relaciones, acceso? O sea, ¿cuál consideras tú que es una buena mezcla que se tiene que tener? Por ejemplo, yo tengo know-how, me debería buscar a alguien que tenga... O sea, porque el negocio al final requiere un poquito de todo. Entonces... Sí, me encanta esa pregunta, porque cuando dije que muchas veces la raja empieza porque uno de los socios piensa que el otro está haciendo más o menos, el que hace menos, casi siempre hace menos porque dice yo puse más plata, o yo hice tal cosa, o las oficinas son mías, o el lote es mío. Entonces, para mí lo importante es que cada uno de los socios entienda que todo es importante. La plata es importante, pero también el que sabe es importante, o el que lo trabaja es importante. Y yo he estado en sociedades donde los que pusieron plata, después de un tiempo, empiezan a decir, ¿sabes qué? No me parece que el socio operativo esté ganando igual que yo, porque yo puedo poner un gerente y ya, y me cuesta mucho menos. Esto no es justo. Pero sí te pareció cool al principio cuando el negocio no tenía plata y él se partió el lomo trabajando ahí. Entonces, para mí lo importante es eso, entender que todos son importantes. El que puso la plata, el que lo trabaja, el que sabe, o inclusive hay negocios donde hay un socio que es el de PR, que simplemente es el que se encarga de atraer. Eso es importantísimo. Sin él, no tendrías el negocio que tienes. Pero una vez que el negocio crece y ya se vuelve más sólido, entonces empiezan, ya yo no necesito este man, ya yo puedo pagar esto en vez de tenerlo a él de socio. Y no es justo. Entonces, por eso digo que el carácter de las personas es lo más importante. Porque alguien justo ni siquiera llega a pensar en eso. Valora a sus socios y sabe lo que aportaron desde el inicio, ¿no? Y eso es tan real y es una cosa que suena, cuando lo escuchas, suena como que yo nunca haría eso. Hasta que estás en la situación y te sientes conguiado, ¿no? Entonces, entra un punto de lealtad versus intereses. Uh-huh. En donde, digamos, Iván me enseñó todo y yo trabajé para Iván y luego yo veo a Iván y yo digo, es que ese Iván como que no maneja tanto la cosa, la letra menuda como yo lo puedo hacer mejor que Iván y luego te dejo y me abro, sí. Que es algo que veo aquí en Panamá todo el tiempo, todas las veces. ¿Cómo haces para mantener
Me da risa porque, bueno, sí, Panamá es bien particular. O sea, como tú dijiste, somos latinoamericanos y eso trae consigo una serie de características. Pero en Panamá todos conocemos el juega vivo. O sea, nosotros conocemos esta frase, hay que jugar vivo. Nosotros entendemos como que el que no juega vivo, pues es bobo. O sea, ni siquiera es que es un defecto jugar vivo, es que el que no juega vivo es el que tiene el problema. Entonces, eh, eso cuando se lleva a los negocios es peligroso, porque no está mal siempre estar buscando las oportunidades, porque si lo llevas hacia buscar oportunidades o optimizar procesos o tratar de darle vueltas a las cosas, pues sería la versión gringa de piensa fuera de la caja. Pero no, acá en Latinoamérica lo llevamos un poquito más dark. Acá es como, ¿qué puedo hacer para ser más vivo que todos los demás? Y en ese sentido, vuelvo al tema. Tú tienes que rodearte de un equipo de gente que tenga valores similares a los tuyos. Entonces, el equipo desde socios hasta toda tu parte administrativa. Y tu gran trabajo como empresario va a ser realmente contratar y depurar a tu equipo de trabajo. Porque eso va a ser súper difícil. Yo tenía una estadística en Brava que era atroz. Y es que los primeros 6 años del negocio, yo renovaba mi planilla completa, y estamos hablando que son casi 100 personas ya, al año. Wow. O sea, cada 2 días yo estaba cambiando a alguien. O alguien se estaba yendo. Entonces era imposible poder crear un equipo cuando todo el tiempo la gente se te está yendo, cuando todo el tiempo la gente está haciendo algo para que lo tengas que despedir. Entonces era muy difícil lograr, me tomó, como te digo, muchos años lograr crear un equipo que es sólido, que tiene los valores similares a nosotros, y aún así nosotros estamos constantemente en entrenamiento y trabajando en que ese sentimiento de equipo, que todos estamos en el mismo barco, funcione. Cuando explota lo de la pandemia, nosotros fuimos uno de los pocos restaurantes en Panamá que nunca cerró. O sea, ni siquiera cuando explotó al principio que cerraron todos los malls, yo me acuerdo que estaba abierto yo y Riva Smith en los malls. Y lo hice cuando sinceramente no me iba a dar ni $1. Nosotros lo sabíamos porque era solo delivery. Entonces, y un delivery súper complicado. Entonces, nosotros lo hicimos porque de esa manera, con lo que nosotros recogíamos, podíamos pagarle a cada uno de ellos algo. Ese era el plan, no suspender a todo el mundo, que eso era lo que tenían que hacer todos los restaurantes, porque si no ibas a quebrar. Pero nosotros apostamos, ¿sabes qué? Vamos a mantener la rueda girando y vamos a tratar de sacarle ahí. Entonces, yo creo que ellos ven del lado de nosotros una genuina preocupación por ellos, y luego ellos, en su momento, cuando les toca, no los tratan de devolver. Entonces, no. Y eso suena, como tú dices, hay cosas que suenan lógicas, pero luego cuando estás en la situación, no son tan claras. Y es que si tú quieres que la gente te quiera, pues tú tienes que quererlos. Entonces mucha gente quiere que la gente se ponga la camiseta de su negocio hasta la muerte, pero luego no le dan ni un milímetro más de lo que el código de trabajo les exige. Entonces, ¿por qué él te va a dar un milímetro más de lo que el código de trabajo les exige? Entonces, hay que trabajar en crear esos sentimientos y en luchar en esas como vicios culturales que tenemos en Latinoamérica, y no verlos como, qué desastre, porque mucha gente se frustra y dice, la mano de obra en Panamá es terrible. Más que eso, yo creo ¿sabes qué? ¿Tú has hecho algo por cambiar esa situación? ¿Estás tú invirtiendo en capacitarlos, en mostrarle cómo sale bien ser de una manera distinta? Entonces, es una responsabilidad de todos en ese sentido, pero es difícil. Como te digo, me tomó años lograr tener un equipo que yo siento que ya funciona bien y es estable, ¿no? Wow. Capacitación, apreciación, o sea, genuina. ¿Qué más? ¿Qué pudieran ser algunos factores que tú en estos 6 años de experiencia manejando recursos humanos consideras que son clave para tener esa cultura que sea productiva y que se quiera quedar? Porque no es que se queden, me da risa cuando hablan de retención, como que yo te retengo, ¿no? Pero que la gente esté contenta. ¿Qué ha sido parte de ese éxito? Capacitación, apreciación. Y un buen ambiente de trabajo. Yo creo que la tensión que hay en los negocios, porque hay que entender al empresario, al emprendedor. Y hay muchos videos al respecto por ahí. Todo el mundo te da duro.
el gobierno quiere que le pagues impuestos, el municipio te cae, el Ministerio de Trabajo, los colaboradores, la familia, los bancos. O sea, hay mucha tensión del lado del que tiene la responsabilidad de que el 15 te llegue tu chequecito, del 15 pagar todo. Subió la luz, pues la absorbe el dueño. Subió el gas, la absorbe el dueño. Esa tensión muchas veces es mal manejada por algunas personas y lo transmiten a su equipo de trabajo. Entonces, nosotros, en este caso, lo que hemos hecho es crear como un buffer entre esa tensión y el colaborador. ¿En qué sentido? Hay que aprender a delegar. Yo no voy, si yo llego a Brava y yo veo a un salonero haciendo algo que está mal, que ya le hemos enseñado 1000 veces, que él tiene su manual, yo no voy donde él directamente a decirle nada. Yo voy donde el gerente. Y el gerente tampoco va en ese momento a caerle encima. Lo anota, tiene su reunión con él y dice, vimos que estás haciendo esto mal, recuérdate, y se crea como una situación cómoda de corrección. En vez de que yo llegue en mitad de mi cena, me paro molesto a decirle, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Me explico? Entonces, la reacción inicial, aunque sea algo que en el momento estés con ganas de explotar e ir a decirlo, es respetar la cadena de mando y que se siga un proceso para esa corrección. Y eso aplica, estoy dando un ejemplo tonto, ¿no? Pero pueden haber cosas más graves. Entonces, sí, es una manera como de que la emoción del momento no le llegue directamente al colaborador y se cree como una cultura donde hay reglas, hay procesos y que la respeta hasta el dueño. Me gusta y me da risa porque hay veces que es como que no te alteres. Tú ves a alguien haciendo una trastada en tu negocio, ¿cómo no te alteras a veces? Y tú tienes un proceso que, sí me altero, pero no se lo digo. Correcto. Entonces, va a un gerente, no sé qué, y posiblemente esa persona se siente respetada, posiblemente no lo hizo de mala gana. Entonces, puedes tener un ambiente mucho más conducivo a éxito, a productividad, que la gente se quiera quedar. Fantástico. Que tenía aquí un punto aquí en el tema de la rotación. Yo creo que con estos puntos que tocamos está súper bien. Entonces quisiera ahora hablar sobre otro tema. No quisiera salir del tema del restaurante porque es tan fascinante, pero yo sé que podemos quedar un día, pero ya sea quieres llegar al tercero, que es más actual. Sí, yo quiero llegar a este tercer emprendimiento que tienes, en donde realmente creo que eres un emprendedor tecnológico. Y nada, quiero que me cuentes, teniendo una oficina de arquitectura, teniendo un restaurante y una cadena de restaurantes ya, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Esta transición va a estar perfecta. Mejor no te puedo salir. Porque la razón por la que me quiero meter en el momento que tomo la decisión a un negocio digital era precisamente porque los restaurantes son demasiado humanos. Demasiado humanos. Y dije, ¿sabes qué? Quiero tener algo donde trabaje con menos personas y tenga un equipo con el que yo pueda trabajar más directamente. Como vimos aquí, el restaurante es una estructura súper bien definida, donde hay una cadena de mando que va creciendo hasta llegar a 100 personas en este caso. Cuando decido emprender digitalmente, digo, obviamente hay una oportunidad, vi la oportunidad, y lo segundo es me atrajo el tema de trabajar con un equipo más chico, más comprometido, en el que yo pueda involucrarme más. En el tema del restaurante, yo no puedo involucrarme con el cocinero porque yo no sé de cocina. En el tema de este emprendimiento del que vamos a hablar, sí es algo que me apasiona porque es un emprendimiento para emprendedores. Entonces, como yo he sido un emprendedor toda mi vida, de todo tipo, como vimos, tengo como todas las heridas que tiene el emprendedor cuando arranca. Y la idea, ya voy a decirlo, se llama Tribu Network. Detrás de Tribu era crear una plataforma que pudiese ayudar a cualquier tipo de emprendedor a crear un negocio en 3 minutos. En 3 minutos tú puedes tener un negocio en Tribu. Entonces, obviamente, digital. ¿Por qué? Porque así como las redes sociales cambiaron la manera como comunicamos las cosas y como mercadeamos, los negocios digitales son una realidad. Esto tienen que entender que viene desde el 2017, pensándoselo. Lo logré lanzar en el 2019. Si notan esos años, son prepandémicos. Entonces, todos los negocios, y esto lo veníamos viendo desde antes, tienen que digitalizarse. Cualquiera que sea. Si tú eres una oficina de arquitectura, como yo, tengo que buscar una manera de digitalizar mi negocio. Si tú vendes zapatos, el famoso zapatero, ahora va a tener que vender online. Y vender online no es vender por WhatsApp.
Eso mucha gente lo confunde. Que yo estoy vendiendo online. No es tener un WhatsApp Business. Va mucho más allá de eso. Entonces, es complicado. Cuando me fui metiendo en el tema de cómo hace un generador de contenido o cualquier tipo de emprendedor para crear un negocio digital, vi que al final era bien enredado. Vamos a decir que tienes que tener como 6 o 7 habilidades para poder lograr llegar a monetizar algo. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo puedo simplificar esto. Y esa es la idea detrás de este producto. Es un negocio que siento yo que iba a ser menos humano, porque en Brava a veces hay problemas como que, ¿sabes qué? Este gerente no se habla con esta persona. Yo no tengo tiempo realmente para ser el papá de estos dos individuos, por favor. Pero es así. Si ellos no se hablan porque tuvieron un problema por X motivo, es un problema para la empresa. Entonces yo dije, yo quiero meterme en algo un poco más light, donde voy a trabajar en este caso con desarrolladores que luego descubrí que son las personas que menos hablan en este planeta. No es normal. Entonces, yo me imaginé en un ambiente súper cool con 6 o 7 desarrolladores compartiendo ideas, pero esto es complicado con ellos. Ellos las tienen y las ejecutan y luego te informan. Pero el tema de esas reuniones súper cool, así tipo Silicon Valley, jamás ha pasado. Pero bueno, lo que hablamos, una cosa es lo que tú te imaginas y luego lo que pasa. Pero menos humano, pues. Quería que fuese algo más científico, más técnico y con algo en lo que yo sé bastante, emprendimiento. Entonces, de ahí nace la idea. Cuando empezamos, yo no tenía un socio tecnológico. Tenía un socio que me aportó capital, yo que había tenido la idea y tenía experiencia con el tema de montar negocios, pero yo sabía que no iba a poder llevar esto adelante eternamente si no conseguía un socio tecnológico. Empezamos tercerizando el desarrollo, lo cual es increíblemente costoso en tecnología. Entonces, está una carrera de tiempo entre que me acababa la plata que me había puesto el socio y encontraba a esta persona. Increíblemente difícil por todo lo que hemos hablado. Es una sociedad. Es una sociedad donde hay algo muy específico ahora que yo estoy buscando en este socio. Y es que sea un desarrollador que esté dispuesto a trabajar hasta la muerte en un proyecto que no le va a dar plata por años. Y eso es muy difícil de encontrar. Entonces, nos tomó un tiempo, o sea, nos intentaron estafar así tipo película de que nos hackearon y necesito un Bitcoin si quieres que te devuelva. ¿Quién va a hackear a Tribuna? ¿Sabe que existe? O sea, tuve que buscar una tercera persona para poder presionar a los que nos estaban desarrollando para que nos devolvieran todo mi proyecto que había trabajado, invertido tanta plata. O sea, nos pasaron unas locuras que dije, ya tenemos la película, ahora nada más falta llegar y pegarla, porque el drama ya lo tenemos. Pero así de loca es la vida. Mi socio actual, yo le había desarrollado su casa. Pero yo, como soy una persona poco curiosa o poco metiche, nunca le pregunté qué hacía. Y un día la esposa me vino a dar un regalo y me dijo, ¿qué es eso? Tenía como un teacher de tribu. ¿Qué es eso de tribu? Es que no, ¿qué te pasa? ¿Tú no sabes lo que hace Eduardo, que se llama mi socio? Y dije, no tengo idea. Eduardo, Y yo, wow, yo he estado buscando, moviendo cielo y tierra, gastando plata como loco, tratando de buscar a alguien y lo tenía al lado, le estaba haciendo su casa. Entonces, aquí va, la arquitectura, primer emprendimiento, me dio a mi socio de mi último emprendimiento. Entonces, el famoso serendipity en acción. Entonces, cuando yo consigo a Eduardo, con todas las características que hemos conversado que son importantes en una sociedad y demás, yo siento que es cuando el negocio realmente tiene la otra pierna que necesitaba. Entonces, empezamos a caminar un proyecto que sabemos que es extremadamente difícil porque el emprendimiento tecnológico es diferente a cualquier otro porque necesita mucho capital. Necesita mucho capital. La gente piensa que como es tecnología es todo lo contrario porque no necesitas locales ni es increíblemente costoso. El recurso humano es escaso y caro o costoso. Y después, cuando por fin tienes un producto, posicionarte es súper caro porque estás peleando con cosas enormes, seas quien seas. Uno de mis socios en los restaurantes es el dueño de Degusta, por ejemplo. Y él logró posicionar Degusta, pero él estuvo casi 6 años peleando, casi sin monetizar, para llegar a donde hoy está, que es que Degusta está en varios países. Degusta es un buen negocio, sano,
acaba de resistir una crisis que era como para aniquilar a Degusta, porque Degusta trabaja con restaurantes y los restaurantes estaban cerrados. Sin embargo, Degusta no solo sobrevivió, sino que ahora viene con una nueva líneas de negocio y demás. Entonces, ya ahí sabes que es un negocio robusto que puede aguantar crisis, ¿no? En el caso de nosotros, es una plataforma que te permite a ti monetizar lo que sea que tú hagas en un día, sin inversión inicial ni costos fijos. Es decir, no tienes que pagar una mensualidad, no tienes que pagar nada por descargártela, no tienes que descargar nada por pagar, por publicar. Entonces, la excusa de no tengo capital ya no existe. La excusa de no sé cómo hacer tampoco, porque aquí tienes ya la pasarela de pago, tienes el servicio de streaming, tienes la recurrencia, porque una de las cosas más importantes en los negocios digitales, y que todos deben estar conscientes, que lo que tú debes buscar es la recurrencia. O sea, no que alguien te compre algo una sola vez y ya. Tienes que encontrar una manera de que ese cliente se quede contigo. Y bueno, eso es lo que facilita Tribu. Estamos totalmente de acuerdo. Y tirando matemática aquí... André, ¿cómo estamos de batería? Muerto, ok. Tirando matemática aquí, en la parte de recurrencia y de referidos, es increíble cuando ves a nivel financiero el negocio. Yo recuerdo, yo tenía un modelo de negocio que era un modelo de negocio de vendedor. O sea, vendo 250, digamos que vendo 10, son 2.500. Sí. Mes que sigue, vendo 250, es 2.500. O sea, es empezar de cero todos los meses. Sí, entonces, cuando tú vas a ver el tema de negocio recurrente, yo hice un cambio al modelo de negocio y tú pensarías de que, bueno, yo puedo vender un plan de 250 todos los meses. Hey, 250 todos los meses, digamos que vendes menos, porque es más complicado. Digamos que vendes 4. 4 de 250 todos los meses son 1.000. El mes siguiente son 2.000. El mes siguiente son 3.000, 4.000, 5.000. No funciona tan así porque tú tienes un porcentaje que se sale y Correcto. Todo lo demás. Pero cuando tú ves la escalabilidad de un negocio, tecnológico o no tecnológico, tú tienes una serie de variables que son distintas a los modelos tradicionales que ni siquiera las ven, que es el porcentaje de referidos, el porcentaje de recurrencia y el porcentaje de attrition o de la gente que se va, que hace su dropout y se vuelve un juego de optimización en donde lo que tú buscas es que la gente se quede más tiempo añadiendo más valor, que se vayan o menos, que tenga una experiencia tan fantástica que refieran y que esa plataforma crezca con eso. Entonces, yo creo que es una mentalidad diferente cuando vemos estos negocios digitales o cuando ves, digamos, un negocio de una manera distinta a la tradicional, porque hay veces que, como tú dices, la manera tradicional de hacer las cosas no da plata. Correcto. Te creas un trabajo en vez de crearte un negocio en el que puedes salir y escalar y todo lo demás. Entonces, digamos, en las patas de cualquier negocio tú tienes una parte operativa, tienes una parte de marketing y ventas y tú tienes una parte administrativa. Entonces tú estás diciendo, mira, la parte operativa tú solo te tienes que entregar de cómo tú agregas valor, no tienes que meterte en tecnología y nada de eso, yo te lo resuelvo. En la parte administrativa me imagino que está todo ahí centralizado. ¿Cómo hacen los pagos? ¿Cómo funciona eso? Ok, cuando tú creas tu perfil, tú defines cómo quieres que tu método de cobro. Sí. Entonces tú tienes ya PayPal si estás en otro país y en Panamá tienes ACH. Entonces pones tu cuenta de banco. Ahí te llega todos los meses tus ingresos. Te llega al correo con el que te registraste un desglose de cómo realizaste tus ingresos. Digamos, tienes tantas suscripciones de tanto. Nosotros tenemos algo que se llama emojis, que viene de action más emojis, que son como stickers con precio. Sí. Tanto en emojis, tanto en Bubble Streaming, que son eventos monetizados que puedes hacer en la plataforma. Y ahora tenemos la posibilidad de que vendas productos en tiempo real durante las transmisiones en vivo. Entonces, tanto en productos. Sí. Además de eso, Tribu te da la posibilidad de que tú descargues en tiempo real tu base de datos. Y nosotros creemos que esto es muy importante con casi cualquier otra plataforma. Tú haces un live en Instagram, por ejemplo, y te entraron 1.000 personas, pero tú no quedaste con la data de esas personas. Correcto. Acá tú haces un evento y Tribu te da la data de todas esas personas que entraron. Su nombre, su mail, etc. Entonces, eso es valiosísimo porque tú entonces puedes establecer una relación dependiendo de cuál sea tu modelo de negocio. Si tú tienes campañas de email marketing o lo que sea, pues tú puedes ahí, inclusive fuera de nuestra plataforma, seguir trabajándolo. Entonces, tienes, como te digo, tienes una base de datos, no tienes que crear landing page, no tienes que crear nada de eso. Tienes una manera de cobrar, ya tienes la pasarela de pago integrada. Tienes una manera de contabilizar, te llega tu resumen a tu cuenta. Sí. Tienes una manera de hacer streaming, no tienes que ir a pagarte mensualidades, porque al principio la gente dice, bueno, lo voy a hacer por Zoom, el Zoom gratuito. Zoom es fantástico para hacer reuniones,
pero para hacer eventos no tanto, la versión gratuita. Si vas a pagar las que son un poquito más evolucionadas, robustas, sí, pues funciona perfecto y las demás. Pero ¿qué pasa con el que está empezando y no quiere tener ese gasto fijo? No quiero pagar nada al mes, porque no sé si me va a ir bien, porque no sé si la gente se me va a meter, o tengo que trabajar 1 año y pico haciendo estos eventos gratis para que la gente se me meta, para ir creando una comunidad real, para luego empezar a monetizar. Bueno, Tribu te permite hacer eso. Tú puedes usar nuestro servicio gratis el tiempo que tú quieras. Cuando tú factures algo, entonces nosotros cobramos nuestra comisión. Ya, me gusta eso de compartir el riesgo con los emprendedores, que es un negocio que me parece bien porque es más fácil que la gente te diga que sí, de esa manera, ¿no? Es algo más razonable. Ahora, en la parte de marketing, el landing page está resuelto. En el tema de redes sociales, la gente tendría que seguir haciendo sus redes sociales, generando su tráfico y demás. Y en el tema de las ventas, bueno, la gente tendría que aprender a hacer sus ventas, pero claro, si tú tienes una experiencia que facilita la venta, me imagino, tú también le das recomendaciones de cómo deberían ser las cosas. Correcto. Nosotros tenemos 2 programas. Lo primero es uno automático, ¿no? Cada vez que alguien se registra, pues nosotros tenemos una serie de correos que le van transmitiendo la experiencia colectiva de las cuentas que han ido abriendo. O sea, ya nosotros hemos visto algunas cosas que funcionan, otras que no tanto, y van como a manera de recomendaciones de qué hacer y de qué no hacer. Sí. Obviamente la estrategia al final es de cada quien, es el negocio de cada quien. Nosotros no pedimos que nadie cierre ninguna red social, todo lo contrario. Si tú has trabajado esa comunidad durante tantos años, porque la gente se le olvida que si hoy tienes, vamos a decir un número, 5.000 personas en tu Instagram, no es que tú empezaste con 5.000, tú llevas años para llegar a 5.000 personas ahí. Entonces, obvio que cuando abres en otro lado a un negocio, no vas a tener 5.000 personas de una vez. Pero ya hay 5.000 personas escuchándote acá. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo y crear como un puente entre ahí, donde la gente está, y acá, donde puedes monetizar, ¿no? Sí. Y una pregunta. ¿Tú dirías que el target que aprovecha esta plataforma al máximo es quién? O sea, ¿un creador de contenido, un educador, ¿qué es? ¿Qué son? Si alguno de mis socios estuviera aquí, se reiría también porque en los últimos meses lo que nosotros hemos estado trabajando a muerte con unos programas que nos metimos ahí de Ciudad del Saber es el tema de achicar un poco nuestro target, porque sí, la verdad es que sirve para todo el mundo, en verdad. Todo el que quiera poner un negocio digital, no importa si es para dar clases de, no sé, de baile o un foodie dando sus recetas, o imagínate, no sé, alguien quiere hacer un concierto, también funcionamos para eso, para los músicos, o más loco, fundaciones. Empezamos a trabajar ahora con Cruz Roja, si quieres recaudar microdonaciones, es fantástico para eso. De hecho, nosotros tenemos unos porcentajes distintos para apoyar a las fundaciones de comisión. O sea, que de verdad, mi corazón quiere responderte, es para todo el mundo. Pero la verdad, es terrible para los negocios hacer eso, así que vamos a achicarlo en base a lo que me veo obligado a decir, mira que me cuesta. Y es que yo creo que es para las personas que están ofreciendo contenido de valor a sus comunidades, que todavía no tienen un proyecto enorme ya andando. Okay. Tribu es una plataforma para todo aquel que quiere empezar a monetizar su proyecto, cualquiera que esté haciendo. O sea, de verdad sirve para, no sé, desde un músico hasta un contador o un abogado o un generador de contenido, no sé, para todo el que quiera empezar a monetizar su proyecto. Así lo veo yo. ¿Y cuáles son las ventajas, digamos, versus, no sé, yo quiero abrir esto, vamos a abrirlo en Instagram, digamos? Que aquí tienes todas las soluciones y todas las herramientas que necesitas. Por ejemplo, en Instagram, en el momento en el que quieras cobrar, pues vas a tener que ir a buscar una solución para eso. Llámale otro app o que la gente te escriba al WhatsApp o demás. Aquí ya tienes todo automatizado. Desde cómo cobrar, cómo administrar tu base de datos, tus landing pages si haces eventos, vender tus productos, todo en una sola plataforma. Hace que te preocupes de lo que de verdad te tienes que preocupar, que es tu negocio, qué es lo que tú aportas, qué es lo que tú creas. La parte administrativa como que te la resuelve, pues. Ya, o sea, te enfoca a la persona en agregar valor y le da todas esas cosas que el negocio necesita. Por ejemplo, la landing page para que la gente llegue y sepa de qué se trata, las métricas para saber cómo les va, lo de la pasarela, que son cómo cobrar, pero no solo cómo cobrar, sino cobrar de forma recurrente. Correcto. Los reportes que salen de eso y las bases de datos. Eso me parece súper valioso. ¿Y cuánto hay que invertir para esto? ¿Cómo funciona eso?
Ok, eso es lo más cool de Tribu, que es totalmente gratis. O sea, tú descargas la aplicación, creas tu cuenta y puedes compartir si tú quieres 1000 años y no te cobra nada. Nosotros somos como socios de tu negocio. Cuando tú generas un ingreso, entonces cuando pagas una comisión. ¿Cómo funciona la comisión? Y siempre me gusta hacer la aclaración. Es 30%, pero no es que Tribu se queda con el 30%. Tienen que entender que los stores te cobran 15%, la pasarela de pago te cobra otro 4%, y nosotros estamos hablando hasta que tú recibes la plata en tu cuenta de banco. Porque, por ejemplo, si tú ves Patreon, te dice 12% más los gastos de la transacción. Cuando tú empiezas a sumar todos esos gastos, inclusive cuando vas a sacar tu plata, te vuelven a cobrar. Y termina siendo mucho más. Yo lo que quería era que, de nuevo, fuera súper simple y tú supieras que si tú haces $1, tú recibes 70 centavos. No importa si tu seguidor está en México o en Chiriquí. Ya, ok, perfecto. Entonces, 70% para ti, tienes la base de datos. ¿Qué tipo de productos puedes meter? ¿Puedo meter un curso ahí? ¿Puedo meter live streaming? ¿Qué hago? De verdad que en Tribu puedes hacer de todo. Tú puedes, nosotros tenemos un servicio de streaming que llamamos Bubble Streaming, donde puedes hacer eventos, le puedes poner portada, fecha, descripción, precio. Lo puedes segmentar y puedes decir, para los miembros de mi tribu, que son los que te pagan tu suscripción, vale tanto, y para los que no son miembros de mi tribu vale tanto. O puedes hacer el evento totalmente gratis si lo que quieres es ir creando la comunidad. La herramienta te permite subir presentaciones, videos de YouTube, hacer encuestas en tiempo real, de todo. Además, puedes vender productos en tiempo real durante estas transmisiones en vivo. Suponte que tú eres un maquillista y te estás maquillando y le dices, ay, quiero esa brocha. Pues ahí mismo le puedes vender la brocha en tiempo real. Ya. Cuando la gente, pues si tienes no sé, una boutique, puedes hacer videos de tu boutique y explicarle a la gente los productos mientras se los vende. O sea, las posibilidades son infinitas en realidad. Y si la gente quiere saber más, ¿dónde te encuentran? Ok, en redes sociales como Tribu Network, Tribu_Network, o en la página web que es www.tribu.network. Perfecto, Andrea nos ayuda con eso. Y nada, me encantaría quedarme 3 horas más hablando, y eso es un tema que yo creo que no se agota, este tema de los negocios, y para mí es apasionantísimo. Y te agradezco que compartas todas estas experiencias desde una perspectiva tan rica, teniendo tantas sociedades, teniendo tantos negocios, algunos exitosos, otros en el cementerio, ¿no? Sí. Pero feliz de conocer a personas como tú que están buscando iniciativas como estas para promover el emprendimiento en Panamá, y que cada vez más personas puedan ser parte de esto sin tener que pagarle a programadores, desarrollar un montón de habilidades. Estás haciendo que el emprendimiento sea más fácil, y me parece una cosa súper noble, y ojalá que tenga todo el éxito del mundo. Gracias por la oportunidad.